La casa que esperaba. No era solo un refugio. Hay silencios que curan, y hay silencios que gritan. Hay casas que son refugios, y hay casas que son jaulas. Pero algunas, las más raras, son algo completamente distinto. Son recipientes de memoria, guardianes de un eco que se niega a desaparecer. La historia de hoy trata sobre una de esas casas, y sobre la mujer que, buscando un simple lugar donde vivir, se encontró en medio de un fenómeno que desafiaría su cordura, y finalmente, reconstruiría su alma. Si crees que no todas las historias de fantasmas son para provocar miedo, sino para ser escuchadas, te invito a suscribirte y a unirte a nuestra comunidad de exploradores de lo invisible. Clara necesitaba silencio. Como restauradora de arte, su vida se basaba en la paciencia y la quietud, pero su propio mundo interior había sido un caos durante el último año. La pérdida de su mentor y compañero, Marcos, un hombre que le había enseñado a ver el alma detrás de la pintura, la había dejado en ruinas. Cada rincón de la ciudad era un recordatorio, el café donde discutían sobre pigmentos, el parque por el que paseaban tras un largo día de trabajo. El ruido constante, cada bocina, cada sirena, se sentía como un asalto personal. Por eso, cuando encontró aquella casa de campo en un anuncio olvidado, a una hora de cualquier lugar que pudiera considerarse poblado, sintió que había encontrado su santuario. Era una huida, y ella lo sabía. Los primeros días fueron de un agotamiento feliz. Desempacó cajas, limpió el polvo de décadas y organizó su estudio en una habitación bañada por la luz del norte. Al caer la noche, se sentaba en el suelo del salón vacío, con una copa de vino, sintiendo por primera vez en meses el peso de sus hombros aligerarse. La casa estaba en un silencio absoluto. O eso creyó. La primera noche, algo la despertó. No fue un ruido. Fue la ausencia de él. El silencio se había vuelto pesado, denso, como si contuviera una respiración contenida. Clara se incorporó en la cama improvisada, con la piel de gallina. La habitación estaba helada, pero el frío no era del aire, sino de la propia quietud. Y entonces lo sintió. Una sensación inconfundible, primitiva. La sensación de no estar sola. Sus ojos recorrieron la penumbra, esperando ver una silueta en la puerta. No había nada. Pero la sensación persistía, tan real como la madera del suelo bajo sus pies. Al día siguiente, lo atribuyó al cansancio. Pero los incidentes comenzaron a acumularse. Primero, las llaves. Juraría haberlas dejado en el cuenco junto a la puerta, pero aparecieron en el alféizar de una ventana del piso de arriba. Luego, fue el libro que estaba leyendo. Lo dejó abierto sobre la mesa, y al volver, estaba perfectamente cerrado. Un día, una ráfaga de aire helado le cerró la puerta del estudio con un golpe seco, a pesar de que no había ninguna ventana abierta. Pero entonces, algo cambió. Una tarde, mientras lijaba un viejo marco, un olor llenó el aire. Era el olor inconfundible de galletas de avena recién horneadas. Era tan vívido, tan real, que su estómago rugió. Confundida, fue a la cocina. Estaba fría y vacía. El horno, apagado. Al volver al salón, el olor se había desvanecido por completo, dejando solo el aroma a polvo y a madera vieja. La tensión dio un salto una semana después. Estaba en su estudio, inmersa en la delicada tarea de restaurar un pequeño lienzo. Y en medio de ese silencio absoluto, lo escuchó por primera vez. Venía del piso de arriba, de una de las habitaciones vacías. Era el sonido nítido y seco de un lápiz de cera sobre papel rugoso. Un sonido infantil, rítmico, insistente. Scratch, scratch, scratch. Clara se quedó petrificada. El pincel tembló en su mano. Escuchó, conteniendo la respiración. El sonido continuó durante casi un minuto, seguro y metódico, y luego cesó de golpe. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. No subió.
Estuvo sentada allí, inmóvil, hasta que el sol empezó a ponerse, incapaz de moverse, escuchando el latido de su propio corazón. A partir de ahí, el fenómeno se volvió más audaz. Los sonidos de dibujo se convirtieron en una ocurrencia casi diaria. Una noche, mientras dormía, sintió un toque helado en su mejilla, como el de un dedo pequeño y curioso, que la hizo despertar gritando en la oscuridad. El ataque más personal llegó días después. Había pasado todo el día trabajando en una sección particularmente delicada de un cuadro, el cielo de un atardecer. Lo dejó secar, orgullosa de su trabajo. A la mañana siguiente, al entrar en el estudio, sintió un nudo en el estómago. Justo en el centro del cielo que con tanto esmero había restaurado, había una pequeña mancha, un borrón, como si un dedo infantil lo hubiera tocado mientras la pintura aún estaba húmeda. Era un acto de vandalismo sutil, imposible. Era un mensaje. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, llamó a su hermana, Ana. «Tienes que irte de allí, Clara», le suplicó Ana. «No estás bien desde lo de Marcos. Quizás estás imaginando cosas. Vuelve a la ciudad, por favor». «No estoy loca, Ana», respondió Clara. «Hay algo aquí. Algo triste, y ahora creo que está enfadado». Esa noche, Clara empacó una maleta. Ana tenía razón, se dijo. Estaba sola, vulnerable y probablemente proyectando su propio dolor. Con la maleta junto a la puerta principal, lista para huir al amanecer, se sirvió una última copa de vino. Y mientras miraba por la ventana el jardín salvaje, escuchó algo nuevo. No era el dibujo. Era un sollozo. Un sollozo infantil, ahogado, tan lleno de desolación que atravesó el miedo de Clara y le tocó directamente el corazón. El miedo no desapareció, pero algo más poderoso surgió junto a él, una empatía inmensa. Esa presencia no era malévola. Estaba sufriendo. Y Clara, mejor que nadie, sabía lo que era sufrir en silencio. Dejó la maleta. No iba a huir. En lugar de eso, decidió investigar. Condujo hasta el pequeño pueblo cercano. En el ayuntamiento, un joven empleado le dijo con frialdad que los registros antiguos estaban en el sótano y que no tenía tiempo para ayudarla. Clara pasó horas en un sótano húmedo, revisando libros de contabilidad polvorientos, hasta que encontró una entrada: Familia Miller. Venta de propiedad, 1972. Junto a la entrada, una nota a lápiz: tragedia familiar. Con ese nombre, fue a la oficina de correos. Una mujer mayor, de pelo blanco y ojos amables, la escuchó. «Ah, el viejo caserón de los Miller», dijo con un suspiro. «Hace mucho que nadie vive allí. Demasiados recuerdos tristes». La mujer le contó la historia. 50 años atrás, la casa pertenecía a la familia Miller. Tenían un hijo de 7 años, Samuel. Un niño alegre y artístico que había muerto trágicamente en la casa a causa de una enfermedad repentina. «Pobre niño», concluyó la mujer. Pasaba horas en su habitación, llenando cuadernos con sus dibujos. Soñaba con ser un artista como su padre. Clara regresó a la casa con una nueva perspectiva. Ya no era una intrusa. Esa noche, en lugar de esconderse, subió al piso de arriba y se sentó en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de Samuel. «Sé que estás aquí, Samuel», dijo en voz alta. «Lamento mucho lo que te pasó. No quiero hacerte daño. Solo quiero entender». El aire se volvió gélido al instante. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Clara, superando su miedo, se levantó y entró. En el centro de la habitación, el polvo del suelo parecía haberse arremolinado. Lo que captó su atención fue una de las tablas del suelo. Parecía ligeramente levantada. Con manos temblorosas, la forzó. Debajo, en un pequeño hueco,
encontró un tesoro olvidado, una caja de madera llena de lápices de cera y un único cuaderno de dibujo. Olía a madera vieja y a cera. Lo abrió. La última página estaba casi en blanco. Solo había un boceto a lápiz, inacabado. Mostraba las figuras de un hombre y una mujer, y entre ellos, el contorno de un niño pequeño. Los padres estaban rígidos, sus rostros sin expresión. El niño no tenía rostro. Era una familia en el precipicio de la tragedia. En ese momento, lo entendió todo. El espíritu de Samuel estaba atrapado en su último deseo incumplido, terminar el retrato, quizás para arreglarlo, para dejar un testimonio de su amor. El llanto era la frustración de un pequeño artista que no podía terminar su obra maestra. Clara tomó el cuaderno y la caja de lápices. Se sentó en el suelo. «Vamos a terminarlo juntos, Samuel», susurró. Tomó un lápiz amarillo, y mientras sus dedos rozaban el papel, sintió una oleada de frío envolver su mano, guiándola. Y entonces, imágenes fugaces inundaron su mente. Vio un destello del rostro sonriente de un hombre con bigote, el padre. Sintió el calor de un día de verano. Tomó el lápiz azul, y vio un cielo perfecto a través de los ojos del niño. Con cada color, una pequeña y feliz memoria le era compartida. El rojo para las mejillas sonrosadas de su madre, el verde para la hierba bajo sus pies. Estaba reviviendo los mejores momentos del niño a través de los colores. Finalmente, dibujó una sonrisa en el rostro del niño, luego en el de su padre, y por último, en el de su madre. Mientras trazaba la última línea, una calidez se extendió por la habitación, disipando el frío de golpe. Y en el silencio absoluto, escuchó un sonido claro y nítido. La risa feliz de un niño. Y luego, nada. La sensación de ser observada desapareció, reemplazada por una paz profunda. Estaba, por primera vez, verdaderamente sola. Clara no se mudó. La casa se había convertido en su santuario de verdad. Colocó el dibujo terminado en un marco y lo colgó en la pared de su estudio. Ya no era solo la restauradora de arte antiguo, se había convertido en la restauradora de un recuerdo, de una paz perdida. Al sanar la herida de la casa, había encontrado, inesperadamente, la manera de empezar a sanar la suya. Meses después, el jardín descuidado de la casa estaba lleno de vida. Y en él, Clara había instalado un caballete. No estaba restaurando. Estaba pintando algo nuevo. Algo propio. En ese acto de creación, encontró la paz que había ido a buscar. A veces, una presencia no se queda para atormentar, sino porque no sabe cómo irse. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse a un fantasma, sino preguntarle qué necesita. ¿Has sentido alguna vez una presencia que no parecía malévola, sino triste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te ha recordado que incluso en los fenómenos más extraños puede haber un corazón humano, suscríbete para no perderte nuestros próximos misterios.